zona de diseñar, que es lo que conlleva Mario.
árbol que pasa es primero que está ahí en esa esquina, este de aquí, este sí que está superpuesto además de en esa imagen. Estos árboles, aquí también se nota una ligera transición, que el suelo es verde, es como que no pinta mucho, bueno, a lo mejor lo ves un poquillo peor por el brillo. Otra imagen es la imagen de la maqueta, con la vegetación que se colocaron ellos. La verdad es que las maquetas de la vegetación son alucinantes, pues es que son perfectamente creíbles. Y por otro lado tenemos el plano trasero que mezclan entre pintura y una imagen real, consiguiendo estos resultados. Luego la imagen que pasa por debajo del árbol también es, aquí se ve lo que decía la vegetación. Por un lado está el plano construido en el que cabalga Gandalf, por otro lado estaría la vegetación, que hay parte de maqueta y parte de vegetación natural, por lo que creo, esta planta yo creo que es real, y estas de fondo son maquetas, junto con el arco, que el arco es una maqueta es de la maqueta que han construido antes, que habéis visto que era de 20 metros de diámetro, y con un detalle bestial. O sea, parece que se lo ha construido de verdad o que tiene unos efectos de ordenador tremendos, pero es una maqueta. Y por otro lado, la parte de atrás, que lo mismo, que hay una zona que está con pintura. Aquí si se ve la película, se apreciaría que es como una acuarela esta zona, y esta de aquí atrás, no sé si es una foto, también es un dibujo. En el caso de las cavernas, es bastante interesante la inspiración en la que han tomado, por la que creo que han tomado. En las cavernas es cuando ya están los orcos fabricando más orcos. Se asemeja, bueno, a intentar representar esa industrialización en entornos muy caóticos, feos, por así decirlo. Lo construyeron también con maquetas para poder hacer ese plano que hemos visto. Es verdaderamente alucinante cómo pueden conseguir ese movimiento de cámara con añadidos de personajes dentro de estas maquetas. La influencia que tienen, comentaba Mario, y la verdad es que es bastante, es con los dibujos de las cárceles de Piranesi. No una transcripción literal, pero sí esas atmósferas caóticas, con pasarelas, elementos no tan organizados como puede pasar en arquitecturas más puras que pasan ahí en otras ciudades de la Tierra Media. Y un caso que casi tiene un interés simbólico es cuando los Ents rompen la presa y liberan al río, que bueno, pues pueda asemejarse a ese bautismo que hace la Iglesia, en el que purifica lo que es Isengard. Lo hicieron de verdad con la maqueta, cogieron un tanque, lo levantaron y lo abrieron y rompieron la maqueta. Porque eso no se podía simular con el ordenador, era imposible simular ese realismo que tiene el agua y la cantidad de partículas. Tenían que hacerlo con una maqueta a la que añadían los personajes. Bueno, también vemos el fondo de la maqueta que construyeron de verdad. Luego, el siguiente paso que va para Gandalf, aparte de estar preso en la torre, que luego escapa cuando le van a rescatar las águilas, es Rivendell, que aquí ya se encuentra con el resto de los compañeros. Rivendell es la ciudad de los elfos, la casa de Elrond, hay dos, otra es Lórien, el bosque de Lórien, que bueno, son otros elfos, por así decirlo. En este caso es Elrond el que gobierna, prácticamente se llama la casa de Elrond porque no es una ciudad muy grande, y la gobierna él. Es un elfo que sale en la introducción de la película, la batalla con Isildur. Entonces, bueno, el interés particular de esta zona es la influencia que tiene con un arte que pasó bastante fugaz, por así decirlo, que es el Art Nouveau. Tiene influencia del Art Nouveau en la sinuosidad de la Cuba natural, por así decirlo, y también una influencia gótica con los arcos apuntados. Alan Lee, que era el encargado de darle esa apariencia, porque lo hicieron tal como lo dibujó, decía que Rivendell era la
que hay y lo que intentan es hacer que las explicaciones que ellos pongan no tengan que tirar nada porque es un parque natural. Entonces, pues no quieren tocar lo mínimo posible. Esta manera de proyectar, pues algunos la podemos conocer de la casa de Beni mismamente, lo que la casa se ha ido metiendo entre los árboles y no son los árboles lo que genera la geometría. Entonces con eso, con las construcciones reales consiguen planos, aunque son breves en la película, muestran esa diferencia con el caso anterior de la Isengard, en el que la naturaleza crece fuera, crece dentro y no se marcan esos límites tan claros como con la muralla. Luego construyeron estas maquetas para poder grabar los planos de fondo. Ya podéis ver la escala e incluso el nivel de detalle. Estas columnas que hay aquí son estas que tienen esa ornamentación exhaustiva y con eso consiguen que planos como este, que hacen construcciones reales sobre fondo azul, la verdad es que no es muy bien porque lo han hecho en un entorno natural, porque al final han cogido y le han metido el fondo azul a todo y han conseguido planos como estos, con las maquetas de fondo y las construcciones reales pues, que están en el propio parque natural. Y otras como estas, bueno, que van a ver la resolución, pero son los documentos de la película. Con esta máquina de fondo, con una corrección de color, llegan a planos como estos. Y hay otro caso bastante interesante, y es que en este no se construyen maquetas a dos escalas, sino que lo que se hace es, en fotogramas como estos, lo que hacen es, como las alturas de los actores prácticamente tienen la línea de 1,80 m y la línea de 1,70 m, salvo Kinky, que ya con ellos, que John Rhys Davies es muy alto para precisamente personificar al enano, mide casi 1,85 m. Entonces, el recurso que utilizan es grabar a los que son altos por detrás y a los que son bajos, los graban sobre pantalla azul, de manera que los tienen así y luego los montan por encima. Tocan muy bien el tema de la iluminación para que no se note esa transición, porque hay algunas otras escenas en las que utilizan el fondo azul que se notan esos contornos. Sin embargo, aquí al utilizar esa luz cenital, pues lo camuflan, ese pequeño fallo. Luego hay otros que no lo pueden ocultar y es el tema de la utilización de caretas en los dobles y aparecen casos como estos. Son caretas que hasta dan miedo. En el caso de Kinky, aunque se le nota, no tiene tanta barba, no se nota. Bueno, el siguiente paso, cuando ya decide meterse con el anillo, con la comunidad, estaba que es aquí donde se notaba el fallo en el tema de la foto. Tomando como referencia la puerta, cuando van entrando todos, nos damos cuenta de que ahí el enano ha pasado de rodillas para poder hacer esa escena. Si os dais cuenta, aunque bueno, aquí la foto aparece a la misma altura, empezamos con una puerta que es mucho más bajo que los dos. Entonces, si juntamos esos fotogramas, sí, sale esta imagen. Bueno, ya uno se puede ver el fallo con la altura que Kinky es bastante más alto que ellos, porque los enanos son más altos que los todos. El siguiente paso es, cuando ya deciden qué hacer, van a... no sé lo que es. Cuando deciden formar la comunidad, tienen que llevarlo a Mordor. Es una misión de sigilo, entonces van Mordor solamente. Van a cruzar Isengard, pero a mitad de camino pues pasa que se dan cuenta de que está muy claro, entonces tienen que tomar otro paso que es atravesar las montañas. Primero intentan pasar por arriba, que es cuando cogen el paso de Carazas, que es un pico, una montaña que hay. Cuando están arriba del todo, la montaña se empieza a derrumbar y lo que ocurre, sucede diferente en el libro que en la película. Saruman lo que hace es despertar al espíritu de la montaña para que no les impida pasar y tengan que tomar el camino de memoria sabiendo lo que hay allí. Este caso es bastante curioso, bueno, y muy simbólico, porque está encima de la torre ahí cantando teniendo el fondo de la montaña, y sobre todo porque aquí es el único momento en el que yo creo que Peter Jackson representa bien cómo es la magia dentro
Comanche que hace precisamente con la disonancia cuando está cantando. Por eso luego surge, bueno, Melkor y Sauron. Entonces, bueno, pasando ya de Carazras, quieren pasar por Moria. Cuando van a Moria, son unas ruinas, es la ciudad más grande que han tallado los enanos, y es una arquitectura que, en primer lugar, son de la arquitectura de las hormigas, porque son salas conectadas en fila, muy caóticas, y cuando Gandalf se pierde, que tienen que estar ahí 3 días, de verdad, dices que si no sabe el camino, no pueden continuar. Entonces, una vez ya vemos esto, dentro de la montaña hay arquitecturas bastante vertiginosas, y mismamente las escaleras, precisamente para ser enanos, tienen muy curioso que tienen más contrahuella que cuello. Y luego en escenas bastante bonitas, que si se reproducen. Tanto
nota mucho que cuando uno está mirando ahí, nos ponen un paisaje muy potente para que no necesitemos directamente a ellos, pero se nota que es una cinemática muy cogida, muy automatizada. Entonces se ven ya esos planos en los que utilizan los dobles por ordenador, una construcción de maqueta real, la superposición de las dos con el tratamiento de la luz y en algunos planos utilizan construcciones reales a la vez en pantalla azul y la superposición con la maqueta. Una vez llegan ya al puente de caza, bueno, le ven a los lujos el puente de caza, es un icono estructuralmente curioso, porque bueno, está entre dos riscos y había dos opciones. Y una es que esas dos placas están, lo comentábamos con Canal el otro día, que son dos placas por separado a la que le han añadido un puente en cuyo caso estaría bien apoyado, o han ido tallando y eso no tiene sentido. Utilizan también para el rodaje dobles digitales, de hecho es la misma persona haciendo el camino y es muy curiosa la escena si tenéis en casa cuando lo veáis. Además que no te piensas que es hecho por nada. Esto es el caso que les decía, que si hubiese tallado sobre una riva bien encontrada, que tendría una luz bestial y una carga que por el peso propio suyo, ese puente pesa más de 100 toneladas, tomando una densidad media de una roca, y cuando el puente parte, vemos que yo la verdad no firmaría ese proyecto, siendo piedra, vamos. Entonces, bueno, ya pasamos a otra ciudad para que no nos quedemos sin tiempo. Una vez pasan eso, en el siguiente punto en el que está Gandalf es, bueno, aparte del bosque de Fangorn, que sale brevemente y pasan ya directamente, van a visitar al rey del pueblo de Rohan en Edoras. Edoras es un caso bastante curioso. Bueno, primero diré que es un pueblo fuertemente vinculado a los caballos porque los utilizan para combatir, bueno, tiene una fuerte vinculación. Están de hecho mejor considerados que el populacho. Es una sociedad medieval y los caballos tienen mejor posición que el populacho. Para llevarlo a cabo, lo que hicieron pues, fue prácticamente coger una colina y dar una escritura, una colina en medio de un valle. Entonces cogieron eso y dijeron, ahí se tiene que construir. Tuvieron que pedir permisos y demás, les dijeron que si queremos que la ley tiene dejado, tal cual se lo han empezado. Entonces, fueron ahí, llevaron a la ley y le dijeron, dibuja lo que se va a ver en la película. Fue allí, sacaron unas fotos, puso papel cebolla y dibujó esto. Entonces, arriba del todo es un pueblo puramente medieval, está cercado y en la parte de arriba está el Palacio del Rey. En este caso, bueno, sería el palacio, si lo asemejásemos a una arquitectura real, sería el Palacio del Jarl de las sociedades vikingas. Era una zona que tenía mucha complicación porque había un muy fuerte viento con fuerzas por encima de los 100 km por hora y al que tuvieron que recurrir a estructuras metálicas para poder construir de verdad el palacio. Bueno, todas las construcciones que hicieron tenían por debajo estructura metálica, sobre la que ponían el aplacado de madera y los bloques de paja para el tejado y demás. Se construyeron dos zonas, la parte de arriba y la muralla, que eran las que se iban a ver de cerca, porque era lo más interesante ver las maquetas, porque las construcciones reales, más que meterlo por el ordenador, porque cuando está de cerca se nota mucho y más en la época en la que está rodado, esto tiene más de 10 años. Los interiores, sin embargo, fueron aprovechados para almacenaje, maquillaje, vestuarios, camerinos, temas de gestión del rodaje y demás. Una vez ya nos vamos a ir a la ciudad, lo que vemos nada más llegamos a la entrada es precisamente el cementerio, y es que es bastante poético y bonito el decir que cuando llegas a la ciudad los que te dan la bienvenida son los antepasados del rey. Dista bastante de los cementerios que tenemos aquí en Occidente Bajo, que son apilamientos de tumbas, y bastante diferentes de los que hay al norte, que no son así, pero tienen esa idea de ser más poéticos, de no ser simplemente una tumba a la que tú vas a llorar a tu ancestro, y tienen un fuerte culto por sus antepasados. Cuando vamos entrando dentro, las construcciones que vemos son construcciones muy sencillas a dos aguas, pero con ciertos elementos que ya, estos de aquí, pues muestran de verdad lo que son los caballos para ellos, que hasta los ponen en sus casas. Y bueno, esto es una construcción real, es una iglesia vikinga que está, si no me equivoco, enfrente de Oslo, en una isla aparte que cogieron, desmontaron muchas cosas que había y las llevaron allí.
algunos detallitos que aluden luego a las sociedades que pintan. Este caso es el palacio del rey Céoden, sobre un zócalo de piedra, que es diferente de lo que son las arquitecturas vikingas, con mucha ornamentación dorada, pero construcción puramente de madera y una construcción sencilla. El interior de dibujo aranguí luego se plasma bastante fielmente en estas escenas, en el que vemos una distribución muy sencilla y que hay elementos que igualmente aluden otra vez a la importancia de los caballos, incluso en sus banderas están presentes esos caballos. La manera de organización social que tienen son diferentes casas feudales, por así decirlo, en la que está por encima rey. En este caso pues, es Théoden, que está poseído por Saruman y al que Gandalf le libera. En este trono también, otra vez, está el tema de que sus reposabrados son los caballos, es decir, bueno, que el rey tiene esos caballos en los que se apoya, pues también es otro gesto para lo que son para ellos, los animales. Y otro caso aún más curioso es el tema de que cómo se han echado los establos. Y es que, bueno, te imaginas unos establos como un lugar que huele a caballo, que está sucio, no tiene mayor interés arquitectónico. Sin embargo, aquí, curiosamente, incluso hasta más curioso que el palacio del rey, con unas columnas pues, grabadas, incluso doradas, con un tratamiento de la luz que casi no recuerdo una iglesia en la que están los caballos dispuestos y tienen unos aposentos de los caballos, no la cuadra. Y luego hay detalles igual, como lo que he dicho antes, que recuerdan a la civilización de la que están sacadas. Estos capiteles, igual, la iglesia que os he puesto antes, yo cuando lo vi, pues igual, me recordó, son los mismos, en una proporción diferente, pero son los mismos capiteles. Bueno, en el último paso nos saltaremos el abismo de Hel, que no lo iba a contar, porque no tienen tampoco un interés arquitectónico mayor que el de una ciudad medieval defensiva. Esta ciudad es una ciudad defensiva, entonces dista muchísimo de lo que es Edoras con una simple palizada. Es que tiene que ser una muralla sólida. La piedra blanca, igual lo llaman la ciudad blanca porque es una piedra muy característica, al igual que la piedra de Salamanca tiene la piedra de Villamayor, estas tienen la piedra blanca. La ciudad está organizada, urbanísticamente es muy curiosa porque bueno, está organizada en 7 anillos, de los cuales 6 se apoyan, cercan están atravesados por una montaña natural que es el Polone, y el 7º anillo está construido por encima. Con los dibujos, Dan Alice consiguió la estética. Y bueno, según vamos entrando a la ciudad, lo primero que vemos son las puertas, que estaban flanqueadas por 2 grandes torres de manera defensiva. Estas puertas tenían una importancia tremenda porque tenían dedicado a ellos una guardia, un regimiento de guardia solamente para la puerta. Y la puerta tiene una inspiración en la puerta del baptisterio de San Juan, enfrente de la catedral de Florencia. Una inspiración, por supuesto, no es una copia, pero tienen esa idea de los grabados de las estatuas y demás. Son los reyes de la ciudad, son los que dan la bienvenida a entrar. Igual que Rohan tenía el cementerio, que estaban enterrados sus antepasados, estos están esculpidos porque su cementerio está arriba de todo, detrás del palacio al cuyo cementerio solamente puede entrar el rey. En este caso, el senescal. Cuando entras a una gran plaza que, aunque se asemeja, es una plaza medieval. Ellos mismos, los creadores, decían que tomaron la inspiración de la plaza de Siena. De Siena, con una torre, con una base
urbanísticamente están muy segregadas los pisos de abajo. Se ve claramente que es un urbanismo más caótico, no hay unas calles tan definidas, se generan espacios de pequeñas plazas. Entonces, pues podemos ya identificar que ahí está el pueblo raso. Una cosa que llama bastante la atención es que no hay cultivos para la cantidad de gente que hay. Son miles de personas las que están en esa ciudad y no hay comida. Entonces, bueno, a lo que se quisieron asemejar son a los pueblos medievales. En este caso es un pueblo de la Toscana, no sé cuál es, no recuerdo cuál era el nombre. Y si subimos en los anillos superiores, notamos el cambio de aceras más anchas, también porque es el camino principal, hay que decirlo. Y hay menos casas que son más nobles. Entonces, bueno, esa ciudad tenía que tener una densidad urbanística muy grande porque hay muchísima gente. Pero ya os digo que a mí me llama la atención de que no se comían piedra, porque si no, no tienen cultivos ni otra cosa que en el rodaje pusieron una casa de secadero de ratas, o sea que como no comiesen ratas, no comían. Y lo siguiente, bueno, pues es la construcción una vez llegamos arriba, la construcción de la última plaza sobre la roca natural que atraviesa esos anillos. Un caso natural que existe, que es el caso del Prekestolen en Noruega, que no es tan pronunciado hacia adelante, pero sí, bueno, con la relación que tenía Tolkien con los pueblos nórdicos, pues podría decir que a lo mejor pues, podría haber oído hablar de esta montaña. Una vez llegamos arriba, está el palacio del rey, que no hay rey en la Comunidad del Anillo, pues solamente llega al final Aragorn y se corona rey. En este caso es Senescal, o sea que, bueno, vamos a llamarlo el palacio de Senescal. Que bueno, aquí lo que vemos, y podemos ver a lo largo de toda la escena de la película, es que Minas Tirith es un menjunje de estilos y de órdenes y demás que lo intentan cuadrar. Yo creo que para intentar asemejar el tema de la evolución y la construcción y reconstrucción en diferentes fases. Y hay algunas que pues sí resultan bastante curiosas, es el tema de utilizar pináculos, casi como templetes, pináculos, en un orden gótico que responden a un estilo renacentista. Entonces es bastante curioso y sobre todo que no haya cortantes. Me comentaron Mario ayer y la verdad es que es curioso. En cuyo caso, bueno, lo único que podemos suponer es que iban por dentro de la cubierta, pero bueno, a eso tampoco podemos arriesgarnos a hacer especulaciones porque no tenemos información sobre ello. Y a lo que toman de inspiración es el monasterio San Mitchell en Inglaterra, no sé una vez entramos dentro, tenemos inspiraciones igual, bastante más anteriores del siglo VIII, creo, de la capilla de Carlomagno. La capilla de Carlomagno en Aquisgrán, por la plurinomía de estos años. La basílica la construyeron de verdad, lo que pasa es que la construyeron dentro de una nave y la deformaron mucho hacia los lados, de manera que no tendría lo que comentábamos en composición de cómo se hace por cuadrados, cómo lo hace Bernini por cuadrados. Aquí no son cuadrados. Las del centro no son cuadrados, están estiradas por una cuestión de construcción, y es que los exteriores, o sea, los extremos los anclan a la propia pared y taladran huecos para que pase la luz. Hay otro elemento que también hace un guiño a la capilla de Carlomagno, que es esta silla del rey. Supongo que la habrán cogido de la misma capilla por el tema del cromatismo de los arcos. Es esa silla en la que está sentado a un lado, porque no puede ostentar el trono el Senescal. Por eso tiene esa silla a un lateral. Y otro elemento que bueno, es curioso es la arquitectura con medio de comunicación. Es que las almenaras, para los que hayáis visto la película, cuando le dicen al rey Feo de Rohan para acudir en auxilio de Minas Tirith, al principio dice que no, que ellos no acudieron en nuestra ayuda, nosotros no vamos a acudir de ellos. Y aquí, bueno, llama la atención el que con las almenaras, cuando se encienden, se van encadenando y demás, es un medio de comunicación, puede haberse usado en la realidad, y cómo existe un juramento que no sale en la película y demás, y es por el que cuando le dice Aragorn diciendo las almenaras están ardiendo, le dice, y Rohan responderá. Y es ese caso curioso de que cómo esto puede hacer cambiar al rey de opinión. La construcción de la ciudad se llevó a cabo en diferentes
reales que los actores cuando entraban ahí se quedaban con una cara alucinante, sobre todo por ver las puertas, porque las puertas son construidas de verdad con mecanismos que nosotros hemos llegado a tener en la Edad Media, o sea, con los troncos que aseguran la puerta por dentro. Y luego están casos de estos planos en los que mezclan la maqueta y construcciones reales, y Pipín aquí está de rodillas para poder en ese plan. Y ya para terminar, como curiosidad y pues para terminar de verdad, esta puerta esta escena no es del final, esta escena es de las dos torres cuando llegan a Frodo y Sam a la puerta de Mordor, que no he puesto esto porque me resulta curioso, porque aquí se abre y podemos intuir cómo funciona la puerta. Aquí también estuvimos discutiendo con Gamaliel hace unos días, porque claro, yo le decía que no podía estar en vuelo con una puerta normal, y me decía, claro, tiene ruedas debajo, y efectivamente tiene ruedas debajo, tiene una rueda debajo cada puerta, es un edificio, porque es muy ancho, tiene una alarde bastante considerable, es un edificio que bascula, entonces, ¿cómo gira? Tienen estos trolls que lo van empujando y abre hacia afuera la puerta, de manera que si luego vemos en esta imagen más de cerca, podemos entender que la puerta no es una puerta, sino que la puerta es una bisagra enorme, que tiene una rueda aquí debajo. Entonces, sobre este elemento, pues suponemos que tiene que tener unas excavaciones tremendas, porque estando tú quieto y teniendo que empujar a otra persona, aunque esté sobre una plataforma y demás, teniendo que empujarle, la verdad es que tú tiendes a quedarte para atrás. Entonces, la verdad es que la muralla es bastante curiosa. Y bueno, para terminar, la destrucción del anillo también. Puede ser un paralelismo o no, depende de la persona.